empezar, un aviso. En este programa hablamos de casos reales y temas densos. Lo hacemos con humor negro porque así somos, pero nunca promovemos ni celebramos nada ilegal o dañino. Descalificamos y negamos cualquier conducta de este tipo. Este contenido es narración, análisis y entretenimiento. Si eres sensible a ciertos temas, escucha con cuidado. Y si YouTube está escuchando también, está todo editado para cumplir sus reglas, ¿ok? Si quieres escucharlo completo y sin censura, puedes hacerlo a través de los miembros del canal. Hola, ¿qué tal, macabros, macabras y macabres? Sean bienvenidos una vez más a un episodio de Te voy a contar un crimen. Mi nombre es Iván Montaña. Yo soy Daniela Aguilera, mejor conocida en redes como Paranordan. Y tenemos un invitado muy random el día de hoy, en un episodio también algo random, nuestro buen Gustambo también para los cuates. Decidimos tener a un invitado completamente desconocido en redes, pero que es sumamente Yo no sé qué hago aquí, la verdad, pero a mí me ofrecieron 200 y un pollo. Y pues, bueno, vamos a ver de qué se trata. También está nuevamente nuestro buen Chucho, el productor. Chucho, te queremos, Chucho. A mí no me ofrecieron pollo. No, a él le ofrecimos polla. Y una maruchan. No mames, se la va a chingar ahorita. Se volvió el productor. A ver, ustedes, ¿están listos? ¿Listo para qué? Pues esto está bueno, ¿eh? Está denso. Está denso este temita, va a estar divertido. ¿Están listos? A ver, vamos. Arrancamos. El Washington de D.C. de 1870 era un hervidero sociopolítico fascinante, el punto más llamativo en que la ciudad estaba experimentando una transformación radical en medio de la era de la reconstrucción, obviamente posterior a la guerra civil, como un experimento audaz de un autogobierno local. No entendí nada. Yo tampoco, Okay. pero suena padre. Bueno, Washington estaba en muchísimos cambios, estaba reconstruyendo después de la guerra civil. Ok. ¿Captaron eso? Sí. Eso Vientos. La ciudad vivió la paradoja de una mejora física espectacular, así como nuestro México, ¿saben? Calles pavimentadas, Ok. alcantarillado, parques. Ratas. Gentrificación. Gentrificación. Pero todos estos cambios fueron financiados por corrupción y endeudamientos masivos. Como México. Exactamente. Este fue el momento más fuerte de la edad dorada de la DC, del Washington DC, porque fue un progreso a través de la política de maquinaria. Ok. O sea, se vivieron muchos cambios y fue la época dorada del cambio. El evento político más significativo justo de 1870 fue el paso hacia la Ley Orgánica del Distrito de Columbia de 1871 en Washington, que era el epicentro del cambio racial y político gracias a la Gran Migración y Enmienda 15. Era una época de racismo O full. sea, literal acaba de pasar este pedo de que el fin de la esclavitud, Cállate, ¿no? moreno. Cállate, preto. Pues ¿Y miren, cuál es la enmienda 15? tras la rectificación de la Enmienda 15, el derecho al voto de los hombres... O sea, yo no podría votar. No, todavía no. Bueno, es que- Ni Pero debería todavía ser. no puedes. Güey, ya tiraron la serpiente. Párala. Voy, Para la cobra. déjale, doy un besito. Que te la metas por Mira, de una. Una volteada a ver y mira. Bueno, D.C. ya era un faro de democracia racial donde los libertos podían participar activamente en la política municipal por primera vez. Por primera vez los negros tenían derecho al voto, pero eso no quitaba que la gente fuera hija de su madre y los trataran menos, A ¿no? la fecha, ¿no? Digo, me dejan decir. Que no los Bueno, pudieran aquí. esclavizar. Washington se convirtió en el centro de la educación superior para los afroamericanos. Esta y otras organizaciones trabajaban incansablemente para garantizar los derechos civiles plenos, haciendo de ese el campo de batalla ideológico contra los intentos de imponer la segregación. No importa cuánto estaba haciendo el gobierno para poder juntar a toda la misma gente se segregaba y decía no, ni ver, yo no quiero estar junto a este negro. Sí, los negros viviendo en Como barrios ahorita. de negros, blancos en barrios de blancos y todo esto, ¿no? Sí, la gente de 1870 tenía una profunda división de clases y razas. Pues güey, si todavía se trata mal a la gente que es más morena, véanlo. ¿Y yo estás hablando del 1800 o de ahorita? Güey, imagínate de haber nacido en 1800. Güey, ¿ya habían sanitarios? No, ya llevaba. No, yo ya llevarías como en letrina, según yo. llevarías ¿no? Así. varias toneladas de algodón. Chucho, ¿nos puedes investigar si en 1870 cagaban en letrinas? Güey, ¿dónde cagaban? Y si ya existía el papel de baño, güey. Estaría interesante. Ajá, o si no, ¿con qué se limpiaban, güey? Con periódico. con la lengua. Con periódico, yo Entre creo. ellos. Con la lengua como se quitaban las costillas y a la Marilyn Sí, hacían su Manson, 100 ¿o pesos cómo? humano. ¡Güey! Qué rico, hace hambre, di. Solo para las clases altas. No. Ok. Porque había orinales y letrinas para las clases populares. No, o sea, si eras pobre, cagabas en un hoyo. Sí, pues en un pozo, güey. No Yo mames. ahí en Ecatepec. Contexto, Ahí en mi depa. el Gustavo es de Catepec.
O fácil, en el Corona Capital y en el Flow Fest, que te vas a cagar a los baños esos públicos que parecen letrinas, esas madres, son hoyos sin fondos. Aquí mi pregunta es, güey, ¿qué hacen con toda esa caca? O sea, son baños públicos, los Sanirrent, y tú vas y haces lo tuyo, ¿no? Y te asomas y es como un pinche hoyo lleno de Pues caca. igual, lo echan como un vertidero en un Llega pozo. una pipa al revés, o sea, es una Que absorbe. pirata. ¿A qué apestar esa pobre pipa? Bien chido. Verde mono. Un shot de ahí, ¿no? Bueno, hablemos un poco de la psicología promedio de ahí. La gente de Washington y Estados Unidos en la década de los 1870 era una mezcla compleja de optimismo postguerra, moralidad rígida de la era victoriana y profunda ansiedad social. Esta psicología estaba dominada por el concepto de progreso y al mismo tiempo fracturada por las realidades de la reconstrucción y la industrialización. Ok. ¿Y la O sea, Sí, industrialización. estaban a nada del ok. cambio porque venía ya Exacto. nuevo siglo. y todo ese Exacto. pedo, ¿no? La mentalidad de la clase alta y clase media estaba fuertemente influenciada por los valores de la era victoriana, que promovían un conjunto rígido de expectativas sociales y morales. O sea, todos eran poblanos mochos. ¿Poblanos? Poblanos mochos. Y yo soy de Puebla, así que Me yo tengo censuran todo. eso, ¿eh? Me cortan ese clip, por favor. Yo tengo todo el derecho de ofender a mis hermanos poblanos, porque yo soy poblana. Y ni modo. Existía una creencia casi incuestionable en la idea de que la tecnología, la educación y la moralidad estaban llevando a la humanidad hacia un futuro mejor y más ordenado. Era la fe del motor del auge de la construcción y la industria, tal como lo mencionábamos, porque no solamente estaban ocurriendo los cambios, la gente ya estaba lista para ya. poder vivir todos esos cambios. Yo creo que ya estaban también hasta la madre de vivir en la mierda. Pues, Tú yo me- cállate, despiértate, es un poco de historia, Sí, ¿ok? oye, Sí, sí. Y el episodio, ¿a qué hora empieza? Ok. Oye, cállense, perros, les estoy dando un contexto. ¿Me lo repites? No es mi culpa que sean unos perros iletrados. Ni siquiera sé si existe la palabra iletrado. Jugué Red Dead Redemption 2, así que sé la Ah, historia ya, de todo muy eso. cool. Yo Muy jugué a culto. Assassin's Creed, entonces Sí, yo ya sí, conozco sí. los mapas es. del mundo. Bueno, ellos estaban con mucho optimismo sobre todos los cambios que estaban sucediendo, pero también tenían mucha ansiedad porque era un entorno sumamente caótico y cambiante. Para muchos blancos, la afluencia masiva de la gente negra y su reciente adquisición del voto creaban un miedo a la subversión del orden social. Ellos creían que porque llegaban los negros ya el mundo no iba a ser lo mismo y muchos creían que se iban a ir. Pues lo ¿Y dijo, pasó? güey, porque ya O sea, no los negros. lo Pues, ¿qué decretaron, quieres? ¿no? Lo decretaron. La década terminó con el pánico de 1873 y una severa crisis económica y una depresión que duró varios años. Entonces, no únicamente se chingaron por los cambios, la industrialización y todo eso, también tuvieron pedos de depresión económica. Tenían una inestabilidad económica constante que básicamente se causó por la marca de la inflación, por la guerra. Ok. Entonces, se los Está muy estaba fuerte. llevando al carajo, por más cambios y O sea, por más era moderno. una época de mierda, ¿no? Básicamente. Sí, era una época de mierda, era una época de mierda. La mayoría de los crímenes notorios caían en la categoría de violencia política, crímenes de odio y asesinatos sin resolver debido a las limitaciones forenses de la época. No había nada. No güey. había ni No había madres, ni güey, no madres había más que negros con teléfono. derecho. No mames. ¿Para qué querían más, Sí di? que hubo una agencia en Estados Unidos que fueron los Pinkerton, que se formó como que ya era una de detectives, pero esa fue hasta inicios de 1900, o sea. Güey, es que imagínate, 1870, güey. A ver, ¿qué cosas creen que existían en los Yo 1870? probablemente hubiera sido asceno en serie, güey, o algo así. Pues no te quedaba No de otra. creo. Aparte, güey, con cero tecnología y eso Pues era bien apenas ibas a fácil. tener tus derechos. ¿Por qué? O sea, ¿Por qué? Dile, por negroide, dile. pues sí. O sea, me ofende que preguntes, ¿sabes cómo? O sea, que necesita explicación. Yo sería como unos Ash, ¿no? No, pero a ti te tocaría este tipo de muerte. El tipo de asesinato más llamativo y común era el linchamiento, güey. Que me agarran a pedradas, güey. ahí. Güey, y deja eso, todavía hay linchamientos ahorita. Luego me salen en TikTok que linchan al ladrón y lo amarran en el Ah, poste. pero eso está bien. Ah, están buenísimos. Yo les Sí. pongo like. Pero, Güey, el Gus sería el güey que llega con el bote de gasolina, ¿no? Sí. Pero la se me hace- soga, un chingo de piedras Uah. y órale, dense. se me hace muy cabrón cómo las costumbres de 1870 siguen pasando Aplican. ahorita, güey. Un pinche linchamiento. Y sobre todo Nada. eran actos de terrorismo racial, no de un solo asesino, sino de grandes turbas, güey. Sí, pues un linchamiento. Las eran más un- turbas, güey. Las más Totalmente. Y esto es bueno, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién te dijo? Pues
Vemos, di. El pasado. Vemos. Un pajarito, un grillito, dijo. Aunque la criminología y el perfilamiento no existían en ese momento, los primeros asesinos en serie que captaban la atención nacional comenzaron a operar a finales del siglo XIX. Entonces, tenemos finales del siglo XIX, 1800 para arriba, y ya teníamos unos cuantos asesinos en serie. Pero fue en esa época que grandes figuras infames cometieron crímenes atroces. ¿Alguna vez han escuchado de H.H. Holmes? No. Next question. A ver. De Triple H. Bueno, sí, pues güey. H.H. O Holmes. H.M. De hecho, hoy me estoy perdiendo También. Survivor Series por estar aquí, ¿eh? O sea, A nadie le interesan tus luchas a gays. los que ven la lucha. A ver, ¿ustedes creen que ver lucha libre es gay? Sí, ay no. ¿Y lo malo? Obviamente. ¿Y lo malo? O sea, mis primeras puñetas fueron con la WWE. ¿Con quién, Con güey? John Cena, güey. Totalmente. ¿Con quién? A ver, ¿con quién? Con John Cena, con Randy Orton. Ay, Randy con Orton, CM güey. Punk. Yo iba en Ya cuando secundaria y andaba me bien mamaba. exótico, con el Undertaker. No, pues yo con, Ya- con Pimpinela, güey. La de hace 2 años y un día que vivo sin él. No, Buenísima esa no. Pimpinela, ¿eh? La otra Pimpinela. Y Casandro, que me sigue en Casandro. Yo vi la película de Prime, ¿ustedes la vieron? Muy buena. Sí, 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 Creo me que es gustó. una gran producción para televisión. O sea, yo la vi en el cine y dije, ok, la puedo ver en mi casa con unas papitas. Mi lucha libre, me gusta. Sí, a huevo, a huevo. Bueno, pues vamos a hablar de H.H. Holmes, Henry Howard Holmes, quien construyó un complejo hotelero en Chicago apodado el Castillo del Asesinato. Tenía varios pasadizos secretos, trampas y habitaciones selladas con gas. Su objetivo era matar a huéspedes y empleados, robarles y en algunos casos vender sus esqueletos a facultades de medicina. A ver, ¿mataba a quién? Haz de cuenta que este cabrón... A ver, creó- ¿me repites? Porque Me no super entendí nada. norteé, güey. Este cabrón hizo un edificio en Ajá. Chicago que era un hotel donde atraía a mujeres y gente porque pues él era galancito, ¿no? Tuvo como sus 40,000 esposas, un chingo de varo y con eso creó su hotel y el hotel era una máquina de muerte. Literal Ah, un tenía... crack. Era un crack. Tenía pasadizos. A ver, Exacto. ahora dilo sin envidia, ¿no? Dilo. Tenía pasadizos secretos donde literalmente en el cuarto echaba gas y una vez que se morían jalaba una palanquita y como caricatura se iban y así se deshacía de los O cuerpos. sea, Oye, muy, ¿y a muy ti te gusta Scooby-Doo, ¿no? ver gas? Sigue, ¿no? Bueno, ¿Cuál es el que omitió. Holmes simboliza la explotación y la oscuridad de la era dorada, utilizó la exposición de la vida urbana, el anonimato de las grandes ciudades y la falta de comunicación entre las jurisdicciones policiales para llevar a cabo sus crímenes, su captura y juicio No a tengo mediados la de los menor idea de siglos. qué está hablando. Pues básicamente este cabrón se aprovechó de que no había tecnología, de que la policía no tenía registros y de que la policía no se comunicaba porque no tenía cómo, güey, Sí, pues, con las otras delegaciones, ¿Qué ¿sabes? había? Ya había no, ni telégrafo, No, ¿no? creo que no había ni verga, había Esa sí. pura carta, Esa ¿no? sí había. Telegrama, era Y telegrama, bastante. ¿no? De por puntos, ¿no? Que Cualquier hotel, ¿no? Yo creo que se hablaban por paloma mensajera o una madre así. Según yo no, todavía no había teléfono todavía. Aparte, hasta la fecha todavía hay un chingo de pedos con los policías porque si pertenecen a otra jurisdicción, si pertenecen a otra colonia, básicamente, ellos no tienen... Pues, güey, haz la cuenta, sí, hasta Bondi fue cuando se empezaron a comunicar entre... No, hasta Ed Gein fue... No, Bondi o Ed Gein que se empezaron a Ay, que se comunicar decían, para... ¿Qué pedos con los asesinos en serie, güey? Sí. O sea, imagínate, 1870. O sea, este Estamos güey a metía finales. gente en el hotel, los drogaba o los gaseaba o lo que sea, los dormía, se los chingaba. Seguramente se los chingaba también antes. Y de les chingárselos. robaba, güey. Y pues ahí hacía su negocio con sus cadáveres. Este güey se aprovechaba mucho porque en Chicago habían unas convenciones muy grandotas, entonces ahí es cuando atraía mucha gente, ¿no? Pero cuando terminaba la convención, pues su hotel quedaba vacío y las pocas personas que quedaban, el pendejo se los chingaba. Entonces el hotel no fue tan redituable en un momento y ahí todo valió madre, ¿no? Sí. Esto fue un caso que conmocionó a la nación porque, güey, qué pinche creativo crear un hotel de los horrores, ¿no? Pero así como está el caso de H.H. Holmes, está el caso de Jesse Pomeroy. Jesse Pomeroy fue uno de los casos más notorios de asesino adolescente en la historia de Estados Unidos. Adolescente. Y operaba justo en Como el periodo... Megufi. Como chiquitilines, sí. A ver, ¿a ti de qué edad te gustan? Es callada, tímida, inocente y tiene la mira. Le tomo la mano y siento algo extraño. Ya, Twinks. síguele. Twincitos, ¿te gustan? ¿Te gustan chiquitilines?
tú síguele, ándale. ¡Ay, cochinota! Pues este güey también, obviamente, como lo es notorio en todo el pinche mundo, los asesinos en serie están en Estados Unidos y este cabrón no fue la excepción. Localizado específicamente en Boston, Massachusetts, entre 1872 y 1874. Pomeroy, siendo aún niño, ser un puto adolescente, se dedicó a secuestrar, torturar y asesinar a niños pequeños. A niños. A niños pequeños. ¿Qué tan pequeños? Se dedicó a cortar la libertad de las personas, a tocarlos sin su consentimiento Ush. y a desvivir niños pequeños. Ay, qué bárbaro, ¿eh? Es que Qué los- ganas de ser un niño entre 1972 y 1974. Perdón por utilizar este lenguaje, pero nuestro productor ya nos regañó, güey, de que nuestro caso pasado nos dijo, tuve que vipear el 80% del podcast y nosotros, perdón, Perdón, Chucho. Perdón. perdónenos, perdón, Eso es Chuchito. verdad. Su juventud y la brutalidad de sus crímenes lo convirtieron en un monstruo mediático. Este caso alimentó el debate público sobre la degeneración moral y la naturaleza del mal en un niño. Ok. Pues era un hijo de la verga, güey. Justo con las teorías criminológicas europeas, estaba ganando mucha notoriedad. Pero ¿por qué estaba loquito el güey? O sea, Pues obviamente, güey, para torturar niños, tú, o sea, se sabe que cuando eres niño estás experimentando nuevas cosas, te puede dar curiosidad de otras cosas, pero de ahí a ya torturar a no, niños. a mí nunca me dio curiosidad. Un No, cabrón, güey. o sea, A nadie. A mí, a lo mucho, me dio interés por el true crime. Ah, sí, esto. Me dio ¿A ti? interés por el true crime. ¿A ti qué? ¿Qué tipos? No, mira, yo me voy a omitir mis comentarios, ¿verdad? Porque pues... Si para eso estás aquí, pendejo, para que participes. Una sopesadita no se le niega a nadie. La verdad. La verdad. A mí sí me interesaba que me tocaran, dice. Sí. O sea, yo me muero de envidia. Otros no, que mi tío y que no sé qué. Y a mí nada de eso. O sea, ¿qué pasó? Ver. ¿Qué no soy de México? Ajá, La leyenda ¿qué urbana pasó de- aquí con mi familia tradicional? Pues a ver, ya tenemos el contexto de cómo estábamos en Washington, ¿no? A ver, preguntas, ¿cómo era Washington de los 1870s? Es una mierda. Por todo lo que acabas de decir, una mierda. Derechos de los negros que no sé qué. A ver, pedo, segregación no sé qué estaba racial, pensando. crímenes de odio, crímenes raciales, Desmadre no había después de la baños, guerra. asesinos en Cagadero. serie. Asesinos en serie que aún no eran asesinos en serie porque no se inventaba el término todavía en esa puta época. O sea, Será caos que más o menos se estaba asentando, pero había un desmadre. Exacto. Socialmente, por la falta de comunicación y todo eso, vivían en la mierda y eso hacía que fuera más fácil que hubieran asesinos en serie. Y hoy vamos a hablar de uno. ¿Ya están listos? Ah, no eran de esos de los que No, eso es solo el contexto, bebé. Está- Para que te Ay, hagas, Dios mío. para que te des cuenta. Oye, esos 200 y un pollo, no, ¿eh? No. Ah, 2 pollos, Una- pollo y medio. una para polla. que no digas ni tú ni yo. Una polla. pollo. Ah, el ¿Vieron chucho. que regresó? ¿Vieron que regresó la niña La del polla? chucho. Oye, ¿qué tal, eh? Yo muy A bien. ver. Es pegadora. Un descuento. Es pegadora. Que se nos encuera el chucho. Dice que no te Es quedes de un mucho. descuento. Chucho. Qué buen servicio, ¿eh? Ay, hasta el Ay, ¿qué golpe en el tal, pezón vimos, ¿eh? Doble pelo en el pezón ¿De qué- derecho, de ¿eh? qué color Ese tiene es- el pezón el chucho? Ese es fuerte. A ver, Chucho, como ¿de qué color pepperoni, tienes el no, pezón? pepperoni quemado. Puedo mover las chichis. A ver, ¡Ah, déjame quito perra! esto. Sí puede mover las Qué chichis. bárbaro. ¿Qué copa eres, Chucho? Yo creo que Sí, eres copa. Sí, Sí. sí. Sí, las Como tienes. sí. de ni- No puedo decir eso. Bueno, ahí le vipean, ¿no? Por favor. Yo me arrepentí de traerlo, güey. Ya, ahora sí. ¿A esa hora tengo que aplaudir? Bueno, Es que le dijimos que cada vez que dijeron a Amanda que quieran cortar tenía que aplaudir para que Chucho hiciera lo suyo. Por ¿no? favor. Pero creo que él tuvo que haber aplaudido desde hace como media hora, güey. bueno. Tienes que ser como tía bailarina, aplaude, aplaude. Verga, iba empezando esta madre. Bueno, con todo ese bonito contexto de Washington, el día de hoy vamos a hablar de Hamilton Howard Fish, mejor conocido para la banda del True Crime como Albert Fish. Triple H, el Triple H asesino. Albert Fish. El Alberto Pescado, más que nada, ¿no? Una Aquí. de las figuras más aterradoras y complejas en la historia de la criminología estadounidense. Su caso, desarrollado en las primeras décadas del siglo XX, reveló un abismo de depravación que incluía desvivimiento en serie, gusto por los niños chiquitilines, maltratar físicamente a la gente y echarse uno que otro taco de niño. Bueno. A ver, Literalmente. También, di algo, seguramente, sí, por también, eso. di algo, seguramente cabrón. también le entraba Por eso. ¿no? O sea, el taco de niño no era precisamente de lengua, güey. Sí, Pues no era sí. como que, ay, el brazo del niño, ¿no? Pues sí, sí había taco de lengua, porque a él no le gustaba desperdiciar. Era canibalito. Era canibalito nuestro compadre. Y no solo El eso, Roberto. tenía una apariencia de ancianito frágil.
Así de... Era un viejito hijo de su perra madre. Pobrecito, pero tenía necesidad, ¿no? Por eso a mí me da miedo los pinches viejitos, güey. Güey, ahorita bien random, nada que ver, pero la Dan le compró un cartón de huevo a un señor en el CB. Pero ni era un viejito ni nada. ¿Para qué me mencionas eso? Pero, no sé, güey, es que se me hizo bien random de que Yo yo no le sé dije... para qué me invitan a estas güey, cosas, la verdad. ¿por qué le vas a comprar huevo, güey? Cómprale comida, dale el dinero. dije- Hubiera estado bien que te los aventara, ¿no? ¡Te tardaste mucho! Sí me Te dije tardé. $1, perra. No, ahí fue como contexto. Estábamos en el 7-Eleven. Yo me estaba chingando una pizzita y de repente Y un jocho. pasó un señor y me dijo, ¿me invitas algo de comer? Y le dije, por supuesto yo que sí. Y le dije, hay baguettes, hay cuernitos y eso. Y me dijo, huevos para la familia, ¿no era? Dijo huevo. Les mandó bendiciones a la familia, Le ¿no? No mandó te estaba huevos. pidiendo nada. A ver. Bueno, él tenía un comportamiento manso y contrastaba dramáticamente con la monstruosidad de su vida secreta, lo que le valió el apodo de el hombre gris. Ok. The Gray Man. ¡Qué miedo! The Gray Man. Albert Fish nació en Washington, D.C. en 1870 y su infancia es fundamental para comprender la génesis de todos sus trastornos. Déjame adivinar, su mamá era cool con él. Obviamente, La mamá güey, culera, Sí, el no papá sé. le pegaba o ausente. A ver. familia de mierda, dio como caso a un hijo de mierda. Pues sí. Pero aún así, güey, eso no es pretexto. Un saludo a mi mamá y a mi papá. Que pues bueno, ¿verdad? Saludos Aquí a tu estamos. papá, Iván. Por la ouija, ¿no? Y de mierda, ¿no? Por el color, dices. No, mi papá era blanco, sorprendentemente. Hay que aunque no investigar parezca, ahí. aunque no parezca. Hay que hacer 2, 3 preguntas. Oye, ahí. jefa. ¿Y si era tu papá? No, pues no sé, mi mamá la acaba de saber. Hay que hacer ahí ella varias dice- preguntas. Bueno, a la edad de 5 años, Fish fue enviado al asilo St. John's para niños tras la muerte de su padre. Entonces, como tú, güey. Mi historia. Al asilo. Y tú soy yo. Y yo, a ver, hazte para acá. Aléjame de este. Aunque Fish idealizó su estancia en el orfanato en su edad adulta, los registros y su propio testimonio sugieren que fue un periodo de trauma extremo. Fish fue sometido a palizas, castigos que, según analistas posteriores, contribuyeron a la formación de sus tendencias masoquistas y sádicas. Aparte, yo había leído en algún lugar que le gustaba que le pegaran en el internado, güey. O sea, le gustaba y hacía cosas era- para que lo ¿Nunca has castigaran. visto los videos de Frat? ¿Qué verga es eso? Bueno. A ver, no. Ustedes saben. Ilústranos, Rey. Ustedes saben, Ilústranos. hay que dejarlo ahí. Ilústranos. Digamos que son fiestas universitarias Ajá. donde todo mundo se divierte, ¿no? Está Bueno, padre. Pero se divierten de qué tipo, Aquí güey. no hay Se censura, divierte, suéltalo. se divierte. ¿Como el Sodoma? ¿El Sodomi? ¿Qué es ¿Sodomí? eso? La película. Bueno, por si no tienen el contexto, el Sodome es un bonito bar, un bonito espacio en la Ciudad de México donde pues básicamente vas a tener orgías. Es un lugar pues, haz de cuenta. LGBT. Haz de cuenta. ¿Y hay cover? De 300 varos. ¿Qué vas a hacer me hoy, dijeron, Chucho? Me ¿Qué dijeron. vas a hacer hoy, Chucho? Ey, Iba a ir por saliendo un de aquí, pollo, ¿eh? pero... Pues, Te cambio el pollo por el cover. Es que le gustó el movimiento de pezona. Sí. Jaló, Estuvo bien, jaló. ¿eh? La disciplina severa y el aislamiento fomentaron una mente retraída y obsesiva donde comenzó a desarrollar sus fantasías sexuales derivadas y desviadas a su fascinación por el dolor. A este güey sí le gustaba que le pegaran y que le pegaran fuerte. Como me gusta. ¿A ti te gusta que te peguen? Pues, En veces, sí. sí, depende dónde. a Unos mí- besotes, a mí unos me- becerros. A mí Que te me peguen gusta, unos- pero que me pegar. peguen Que te unos peguen, becerros. pero una veneria, di. Sí. Te peguen. Te Que me peguen pegue- el- te tenga que quitar con tiner o algo así fuerte, ¿no? Que tengas que quemar. Sí. Fish pasó gran parte de su vida adulta bajo una máscara de mediocridad. Trabajó como obrero, pintor, carpintero y pues... ¿A qué te podías dedicar en esa época también, güey? Sí. Y si más A limpiar estaban... las letrinas. Y más porque estaban A reconstruyendo limpiar el todo cuarto de después la de la Ya guerra ves, un civil. trabajo honesto, honrado. Déjenme hablar, pendejos, estoy hablando. A ver. Su habilidad para pasar desapercibido fue clave para la longevidad de sus crímenes. Era el hombre gris, el vecino que absolutamente nadie topaba. Se menciona que era un buen pintor de interiores y a los 15 años dejó la escuela para trabajar en una tienda de comestibles y pronto fue aprendiz de pintor y decorador. O sea, como el hip, ¿no? Vivía Ay, solo, ¿no? Y se la pasaba ahí pintando las paredes él solo. según yo no podemos decir porque nos banean las redes sociales. Entonces, el señor de bigote. El señor de chistoso. bigote. El pintor. El pintor de bigote chistoso. Y no solamente era pintor y decorador, también se dicen que ejerció la prostitución. Esta ocupación también aparece mencionada en su ficha profesional por algunas fuentes. Todavía no se puede comprobar si era prostituta. Pero ¿cómo chingados vamos a comprobar algo de 1870? La DVD, pero viendo lo cerdo que era este cabrón.
No me sorprende que dentro de su historial también esté el trabajo sexual. Pues no. Psicológicamente, Fish nunca maduró más allá de la etapa infantil de su trauma. Su mente quedó fijada en el patrón del ¿En el abuso, qué? en el patrón. En el trapón. En el- En los trapitos, ¿no? Se quedó en los trapitos. Le sacaron los trapitos al sol. El trapón que utilizaba para echar. Sí, claro. Pues el güey tuvo un abuso extremo y eso fue como el dolor que iba experimentando y sus víctimas se convirtieron en un medio para recrear y ejercer control sobre ese dolor, tanto como perpetuador, que es el sadismo. Ay, cómo quisiera que en el podcast hablaran de corridito. Ay, tú cállate, Ay, puto. Menos Dios. yo sé leer. Pues más o menos, más o menos. Así que tú ya es puto, ¿cómo sabe? Y así Pues no. también, aparte de él dar el dolor, también le gustaba recibir el dolor, como en el masoquismo. Él se autolesionaba antes de los crímenes. Su búsqueda de víctimas infantiles era una macabra... Sí estoy bien Qué pendeja, güey. O sea, se castigaba para luego hacer su cagadero. Exactamente. Decía, perdón por lo que estoy a punto de hacer. Sí, y se flagelaba. No se sabe bien si se flagelaba como para pagar la deuda. Ajá. No, nomás era O sí, porque se porque le ponía gustaba. como pata de muerto. Exactamente. Fish logró mantener una fachada de relativa normabilidad durante gran parte de su vida. Se casó con Anna Marie Hoffman y tuvo 6 hijos, güey. Pues en esa época Se te murió la mitad, güey. pero era muy común tener familias Pues sí. muy numerosas. Aunque era un padre presente, su comportamiento se volvió cada vez más errático. Las palizas a sus hijos y su comportamiento sexualmente desviado se intensificaron. No, y luego tenía 6 para escoger. Tenía 6 Más para ahí madrearse, a güey. gusto. Literal para escoger. Lit. La presión Pues social sí. y familiar por el luto de un hijo fallecido lo hicieron ingresar brevemente a un hospital psiquiátrico en 1910. Porque eso sí, el güey quería a sus hijos, dice. Que quería a sus hijos y era buen como papá. se le murió uno, dijo, ay, estoy muy triste. Se metió 20 minutos al psiquiátrico y dijo, bueno, ya estoy bien. Exactamente. Cuando su esposa lo abandonó en 1917, Fish perdió la última ancla Ok, que le ya quedaba a la brincamos al normalidad. 17. Ya llegamos estamos al en siglo 1917. El ¿El güey siglo ya XX? se casó. Estamos La en el siglo Constitución. XX. XX ya. Siglo XX. El año de la Constitución. En 1917 ¿Qué tal, verdaderamente eh? nos persinamos ¿Para qué la persona así? porque estamos hablando de nuestro lábaro patrio. Ajá. Ah, mira. Ah, inventadas. Ay, pues perdón por inventadas. amar mi país. ¿Ok? Ay. ¿Ok? No Pues sé a cómo ver, relacionó la Ah. religión con la Constitución, pero bueno, sí, aquí es lo mismo. ya estamos situados en un 1917. Él nació en 1870, entonces estamos hablando que ya tenía unos 47 aññitos. Ajá. Su esposa lo deja y él ya dice adiós a la normalidad. Ahora yo voy a ser el depravado que siempre he sido. Y es que aparte inicia la Segunda Guerra Mundial, entonces... ¿En qué año inició la segunda? No, todavía empieza falta. en 39, apenas estaban terminando estaban en La la civil. primera, en la Primera Guerra Es Mundial. productor, no Fue- historiador ni nada. Según yo, fue de 1914 a 1919 la Primera Guerra Mundial y la segunda es de 1939 a 1945. Sí, duró mucho más la segunda, según yo. Lo que Sí, ella dijo. él estaba por la Primera No, Guerra Mundial. el 6 de abril de 1917 Estados Unidos declaró la guerra a Alemania entrando en la Primera Guerra Mundial. Pues- Es lo que él dijo. La primera. Ajá. Estaban en la Primera Guerra Mundial. A partir de ese momento, sus delirios religiosos y sus compulsiones sadomasoquistas se apoderaron de su vida y sus crímenes se hicieron más frecuentes y cada vez más atroces. El análisis psiquiátrico posterior reveló una mente destrozada por múltiples desviaciones. Tenía masochismo y sadismos extremos. Fish sufría de una necesidad compulsiva de infligir y recibir dolor. Su masoquismo no era solo psicológico, sino físico, llegando a la autolesión extrema, como se revelaría más tarde al incrustar alfileres en su cuerpo. A él le gustaba el dolor, pero el dolor de eso verdad. pasa, ¿no? O sea, como que empiezan de poquito y le van subiendo. Uno también Acupuntura necesita... se le dice. O sea, por ejemplo, Ándale. Como Acupuntura. O sea, ¿con qué vas empezaste? con el chino y mira, haz de cuenta esto que se hacía él, ¿no? Sus crímenes se dirigieron casi exclusivamente hacia niños. Fish creía que sus actos eran una forma de sacrificio religioso, una distorsión de la fe que usaba para justificar sus compulsiones. Pues estamos hablando de que también venía de una familia súper religiosa, con una sociedad súper mocha, entonces él decía, así yo me voy a librar de todos mis pecados porque los estoy sacrificando. Ok. También tenía mitomanía. Fish era un mentiroso patológico Oye, y un fabulador. ¿Yo por qué? Tu cabrón? ex, di. Oye, ya tiraste fuerte, ¿eh? Ya tiraste duro con Verga. esa. Oye, no se vale tan personal. Sin raspar, sin raspar. Ese güey se inventaba historias de identidad para ganarse la confianza de sus víctimas. O sea, No manches, se agarraba- parece. O sea, tu novia. O sea, O sea, tu ex.
Aunque Fish se jactó de haber cometido más de 100 crímenes a lo largo de su vida, su captura se 100. debió... Más de 100. Él dice que fueron más de 100. Y no lo dudo, güey. O sea, pero sí eran Nah. crímenes. O sea, Crímenes. Ok. Pues digamos que inició bien con sus crímenes cuando él tenía unos 47 años, por el 1917. Se contuvo muchos años, ¿eh? Muchos años. Muchos. Porque Ya luego cuando se desató se fue con todo, ¿no? Es que muchos tienen a haber tenido por lo menos un antecedente de algo que hayan hecho o muy jóvenes o algo así. Pues yo creo que el antecedente es que uno, a él se lo madreaban de niño y yo creo que también se super madreaban a sus hijos. Bueno, también era una época de mierda. A lo mejor se hizo algo y no se sabe, ¿sabes? O sea, Sí, exactamente. Te Su pego porque captura, te quiero. su captura se debió a una implacable investigación centrada en la desaparición de una sola niña. Durante décadas, Albert Fish fue una leyenda urbana y un fantasma, pero su captura se debió a la tenacidad de un solo hombre, el detective William King, del Departamento de Policía de la ciudad de New York. bravo al detective William. Ya tenemos aquí al nuestro detective King. El héroe. Esto se va poniendo como acá película ¿El de héroe acción, o el que ¿no? aburrió la Atrápame historia, si no? puedes, ¿no? Mindhunter Ajá, acá. algo así. King estaba atormentado por otros casos de niños desaparecidos sin resolver, como el de Billy Gaffner, de 4 años, que la policía sospechaba que estaban conectados. King sí, intuía que la como misma Avatar, ¿no? sombra estaba detrás de estos crímenes. Bien conectado que estaba. Y ahorita vamos a hablar de una de sus víctimas, Billy Gaffney. Billy Gaffney era un niño de 4 añitos, güey. Tenía 4 añitos. Desapareció en julio de 1927. Billy vivía con su familia en un vecindario de clase trabajadora en Long Island City, Queens, Nueva York. En el verano de 1927, Billy Gaffney estaba jugando cerca de la casa familiar como era común en ese vecindario. Ahí, pues, por algún motivo, Estados Unidos nunca ha creído que tienen asesinos en serie en cada esquina. Y la típica aburrida que vas con tu vecino a darle su pie. Ajá. Y no sabes que el vato tiene 7 cuerpos ahí atrás de la puerta, ¿no? Como que viven en una burbuja, ¿no? La otra vez estaba preguntando y se O supone es que tienen todo muy normalizado. Se supone que en este momento hay 100 asesinos en serie activos en como Estados más- Unidos. Menos de 100, ¿no? Como 50 y tantos. Yo la otra vez vi que 100 y activos, güey. No sé, lo que si son significa- asesinos en serie, tienen un DM y hacemos como entrevista con el vampiro, como Creep, la película. O como Saskia Niño de Rivera, nos sentamos en cada esquina, obviamente el ladroncito esposado y le empezamos a echar preguntas. Por favor, díganle que la queremos en un episodio. Y Estaría si quiere la buenérrimo, conyugal, güey. también me avisan, ¿no? O sea, de paso, ya que estamos ahí. Albert Fish, que vivía cerca en ese momento, se acercó al niño utilizando su fachada de anciano inofensivo. Atrajo a Billy en sus confesiones posteriores. Él afirmó haberle prometido regalarle un cachorro para que el niño lo siguiera. Pues era un niñito de 4 años, güey. ¿Ese era el cachorro? No, le ofreció un cachorro al niñilingo. Ah, ok. Vecinos o un testigos. cachorro al cachorrito. Un cachorro al cachorrito, precisamente. Vecinos o testigos vieron a Fish caminando con un niño pequeño, pero no sospecharon nada, ya que Fish encajaba con el arquetipo del abuelo. Todos decían, es un viejito, sería incapaz de hacer algo, pero era un hijo de su perra madre. ¿No? También. o sea, Pues por eso te digo que viven como en una burbuja creyendo que todo es perfecto y hay 100 asesinos en serie ahorita matando gente. O sea, están muy cabrón. Al igual que en muchos de los casos de Fish, la investigación se detuvo rápidamente. No había testigos creíbles ni evidencia forense. El secuestrador no hizo contacto pendiente ni pidió rescate. El caso de Billy Gaffney quedó archivado como una de las muchas desapariciones sin resolver del área. Pues todavía no tenían tecnología para poder no tener algún encontraron ni registro. el cadáver, no encontraron nada. Pero igual Nada. como que ya empezaba, ¿no? Ahí a tener alguna alertita de que algo está pasando en la ciudad Sí, o como algo. que ¿no? mucha coincidencia, ¿no? Mucha coincidencia. Pero pues, güey, si ahorita todavía está bien cabrón agarrar a un asesino. La otra vez estaba escuchando el podcast de Leyendas Legendarias donde estaban hablando del ADN. Y, güey, el ADN se puede confundir por cualquier cosa. De que esta mano ya tiene ADN hasta del fabricador. Ok, sí. ok. Entonces es No, sí. imposible Hasta poder... de los lugares más privados del productor tiene. Porque esta mano es el productor, ¿eh? Así que si la ven sucia es por algo. Mira, yo veo una mancha ahí. Le había dado rara. comezón. Ya se había roto primero, pero... Fish admitió haber secuestrado a Billy Gaffney en 1927. Sacando así los pedacitos de la mano, ¿no? Ay, fúchila. Me acordé de un video. Pues no se supone que ¿De decían que Olympics a, of Pain? que a Alejandro Fernández se le quedó y se le reventó una botella, ¿no? Todos conocemos a un médico que dice que él conoce al que le sacó el hámster. Ay, que se de cayó. La rata en Tiner, güey. Ah, la rata, güey, maravillosa historia. La voy a traer en un episodio, güey. Ay, sí, ya te quiero ver haciendo un guión de 20 páginas de Que la nos rata haga la con Tiner, demostración güey. también. Fish admitió haber secuestrado a Billy Gaffney y describió al niño como una de sus víctimas más jóvenes. Fish describió con frialdad cómo llevó al niño a su casa abandonada en Long Island. Allí cometió abusos y torturas contra el niño. Fish afirmó que los crímenes incluían el asesinato
de Billy y que eran actos de sacrificio religioso. Y Pero él este creía- güey lo usaba de puro pedo de la Sí, religión, no, ¿no? nada que Porque- ver. Ajá. Y decía que tenía delirios y voces. O sea, se sacó de la manga. Él tengo problemas mentales, por eso gente. Ay, Yo qué tengo un tío antojo. que habla con la Virgen. No, No, mames. pues, tu tía está- Eso dice. Se la apareció La en Virgen una- es la sobrina, ¿no? La sobrina favorita. Y con ella habla. ¿No se le apareció en una tortilla o algo así? No, pero una vez me lo madrigué. Ya le dice, oye, ¿qué vas a querer, mijita? Ay, no. Me Pide. lo madrié. Fish confesó que después Ropa del o viajes. asesinato. ¿Ropa o viajes? Sí, ¿Y pues. tú qué eliges? Yo la ropa. Viajes, pues sí, la cualquier Viajas de día. Catepec a CMX Exactamente, diario, yo ya ¿verdad? viajo todos los días a mi trabajo. No, llego antes a Los Ángeles que tú a la Ciudad de México. güey. Totalmente. Verga, sí, güey. Fish confesó que después del asesinato desmembró el cuerpo y arrojó los restos a las aguas de Long Island Sound o cerca de ellas. Fish confesó que después del asesinato quitó partes del cuerpo de la cría y las tiró en el agua. Básicamente. Ok. Para que se ablandaran. Fish usaba el engaño para atraer a niños y cometía crímenes en diversas partes de Nueva O York. sea, pero aparte era pedito el güey. Sí, No solo asesino, era... era pedito. ¿Pedito de que le gustaba el trago? No, pero... Pedito de que Pederas. se le iba la mano de repente. Ah, ok. Y este güey no solamente atacaba Ah. específicamente en New York, también se iba a Long Island y también acechaba Queens y Manhattan. ¿De dónde tú eres? De Manhattan. ¿Por qué? Nada más. ¿Por qué? Del Bronx, mejor di. ¿Por qué? Nada. Nada. Para evitar ser detectado, él atacaba en Este güey es diferentes del cerro. ciudades. No sé por qué lo tratas. Ay, pobre No sé por pendejo, qué lo güey. tratas de Pobre americanizar. pendejo, güey. Él se deshacía de los cuerpos de formas en las que nadie iba a poder reconocer, nadie iba a poder detectar, y pues él sabía que estaba cometiendo crímenes perfectos, básicamente. Es que qué fácil era ser asesino en esas épocas. O sea, güey. Güey, ¿cómo te agarran? O sea, te agarran, te tienen que atrapar infraganti. Pues como a Bondi, ¿no? Ya, Que pues, dices que Bondi sí. fue por puro accidente. Pues Bondi fue por accidente, o sea, y por eso tu serie de ahorita- mierda, Edgin, güey, por eso la odié. Pues sí. Otro niño que tuvo un caso así fue un niño de 8 años llamado Francis McDonald. Un niño de 8 años cuyo asesinato y mutilación también fueron detallados por Albert Fish, que desapareció el 15 de julio de 1924 en Port Richmond, Staten Island, New York. Oye, sí estaba bien dañado, ¿no? Como que se mantenía en ese Pero- rango. Le El pedo- gustaban chiquitos. Pero sí Le eran gustaba el niños coco tiernito. muy pequeños, Muy o sea, niñitos, muy... Ese era los que pedía o sea, su un elote bebé- tiernito. Güey, qué pedo, Me da pedo? ese que se ve bien tiernito. Pero ¿cómo se llama el elote grueso? El tlacomulco, no sé. ¿Qué es elote grandote? No. ¿Qué es el elote? No sé, que hermano. tiene los... No sé, no soy agricultor, no Ay, soy... madre, entonces. Siento que ya te cambiaste de tema. Bueno, la madre de Cacahuacintle. Francis, Cacahuacintle, ese Ah, merengues. ¿qué tal, eh? Que se le vea el código postal al productor. Adivinen cuál es el color del pie de nuestro productor. Del talón. Adivinen qué tan partido tiene el talón el productor, ¿no? Ya te la mai. La madre de Francis, Anna McDonald, había notado a un anciano señor merodeando por el vecindario días antes del crimen. Él lo describió como un hombre de pelo y bigote gris, la cual fue clave para que Fish fuera apodado como el hombre gris. Ya Santa. lo conocíamos. Oh, ok. Francis estaba yo? jugando. Impactado. Como que dentro de Pasaron las cosas que 45 no había minutos. tampoco era creatividad, ¿verdad? Como Sí, que... no, como que... Que tenía el pelo gris, pues hombre gris, ¿no? Hombre Que gris. si lo tenía rojo, pues rojo. El hombre El rojo. hombre ¿Es hombre? rojo. ¿Es hombre? ¿Tiene el pelo gris? Hombre gris. Hombre gris. Francis estaba jugando cerca de su casa cuando fue abordado por Albert Fish. El cuerpo de Francis fue encontrado posteriormente en un bosque cercano. Francis fue agredido, pues le agarraron el cuello fuerte hasta que ya no había oxígeno, básicamente. Y Como me Goofy. utilizó los propios tirantes del niño para hacerlo. O sea, si era un ¿Para qué se pone niñito, tirantes? O sea, pinche niño. Es su ¿Cómo culpa iba porque vestido? muy iba El vestido. niño. Por cómo iba vestido. Totalmente. Y luego le echaron la culpa a Santa. Digo, al hombre gris. Hombre gris, está santa este güey. El caso, Ay, no. el caso de Francis permaneció sin resolver durante casi una década. Justicia Pero para el lo- hombre gris. Se resolvió. El asesinato de Francis contribuyó a una ola de pánico en la ciudad de Nueva York sobre los niños desaparecidos y con toda la razón, güey. ¿Cuántos niños aproximadamente desaparecidos hubieron en esta época por el Greyman? Pues se dice que este güey se echó a al menos a 100 niños. Madres, güey. Al menos a 100 niños, pero nada más ¿Cómo? tiene... ¿Quién sabe, no? Porque pues ya a esa edad Pero, ya ni o sea, nada. hasta yo digo de que, ok, era una época de mierda, pero ¿cómo era posible de que
absolutamente nadie se diera cuenta, nadie viera algo. No, pues algo sí se daban raro, cuenta, güey, o sea, pero no podían hacer nada, güey. No habían registros. A lo mucho decían, era un cabrón viejito con cabello gris. Que no ubicaban bien, que Pero, no sabían güey, o qué sea, rollo. me refiero que vieran una acción de un cabrón de 50 y tantos años llevándose a un niño de la mano de 4 años. O Pero sea, lo güey. veían como un viejito. Entonces decían, ay, es Su su abuelito. abuelo. Ay, es su abuelito. Como de, ay, es viejito, no puede hacer nada malo. Como que estaba Pero eso. ni siquiera Les estás daba tan su viejo, lechita y a O dormir. sea, 58 y era años eso no es viejo. chichifo. Pues si ya tenía el cabello gris, así tuviera 50 años. Tú y tienes si el él cabello andaba- gris, güey. Ah. Pero también Yo. tiene 50 años. Y yo. Y también como lo habíamos hablado en el episodio pasado, que estuvimos hablando de Imagínate meterte con un viejito. Estábamos hablando en ese podcast que en este caso este güey atraía a los niños ofreciéndoles comida, güey. Este güey les ofrece cachorro. Este güey les ofrecía cachorritos y cosas así. Es que son niños, güey, son sumamente inocentes, Yo no hubiera van a saber. jalado por unas picafresas. Por unas Güey, tienes picafresas un trauma con y las unos picafresas. cacahuates con 2 pesos de chamoy. Con eso hubiera jalado. A ver si te Fácil. sale un novio aquí, a ver. Ahorita buscamos. Albert Fish confesó ser el autor del asesinato de Francis McDonald después de haber sido juzgado y condenado a muerte. La confesión confirmó a Fish como uno de los asesinos de niños más despiadados de la historia criminal estadounidense, revelando una carrera de décadas de violencia. Ese signito 3XU@L y desvivisión. Habla bien, güey. No ¿Qué- puedo hablar bien entendía, porque nos güey. censuran, cabrón. No puedo hablar bien O sea, porque nos censura la Siento que agresión. van a venir plataforma. los aliens Abuso, ahorita. abuso, No puedo decir eso. abuso, homicidio. Eso sí se puede decir. No puedo decir abuso sexual en cámara. Sí se puede. Qué verga. Nos va a vipear nuestro productor, yo lo sé. Yo lo sé. Si usted quiere verlo sin censura, recuerda que puede... Recuerden que si ustedes quieren ver esto sin censura, lo van a poder hacer a través de nuestro Spotify. Y si quieren contenido más alargado y más mono, va a estar disponible en nuestro canal para suscriptores premium. Miembros del canal. Miembros del canal. Suscríbanse y activan su campanita para que les estén llegando las notificaciones de nuestros episodios. Lo que ella dijo. Eso, merengues. Ahora vamos a hablar de uno de los casos más intensos aquí, que fue el asesinato de una niña llamada Grace Budd. Grace Budd fue pues levantada en 1928. Bot como cola. Budd, B-U-D-D. 1928. Ah, o sea, con D, aquí ya, con D. ya habían pasado 10 años desde... En el 17 fue cuando mató por Sí. primera vez. A ver, él nace Oye, en este trae la matemática 1870. elevada, ¿eh? Aquí ya tenía 58 años este güey, o sea, ya era un viejito. Ya era un viejito. La desaparición de Grace Budd de 10 años. 58, un viejito. Pues ya Güey, no. aquí varios se van a ofender. Ay, pues que soporten. Ni modo de rimo. La desaparición de Grace Budd de 10 años en junio de 1928 fue en el Día del Padre y se convirtió en la misión personal de King. La naturaleza del secuestro, un hombre que se ganó la confianza de una familia humilde bajo el pretexto de un trabajo, resonó en King como una traición a la inocencia que no podía quedar impune. Durante años el caso fue un callejón sin salida. La única pista era la descripción vaga de Mr. Frank Howard, un hombre bajo, frágil, con bigote y un aire inofensivo. King se aferró a la esperanza, revisando cada pista y coincidencia, manteniendo vivo el expediente de los archivos. O sea, sea, ya lo este güey traía. era de... Literal, era como un juego de... ¿Cómo se llama? De atrapar al ratón. Esto de... Un Ándale. juego de gato y el Sí, ratón, ese, ¿no? O sea... igualito. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Pero ya le traía la pista, ¿no? Sí, o o sea, sea- ya iba sobres y había como casos que coincidían, entonces como que trataba de aplicar el perfil a los casos. Pues era muy listo el detective para la época, ¿eh? Porque también, te digo otra vez, repitamos, era una época de mierda. O sea... Aunque la fiscalía se centró en el asesinato de Grace Budd para obtener la condena, las confesiones sobre Billy Gaffney y otras víctimas sirvieron para construir el perfil de Fish como un asesino serial depravado y metódico. Ahora sí vamos a hablar de la desaparición de Grace Budd, una niña de 10 años que desapareció en junio de 1928, específicamente en el Día del Padre, y esta fue la misión específica de King, como se los había mencionado. El detective. Exacto. Durante años el caso fue un callejón sin salida. La única pista era la descripción vaga de Mr. Frank Howard como un hombre bajo, frágil, con bigote y un aire inofensivo. King se aferró a la esperanza, revisando cada pista y coincidencia, manteniendo vivo el expediente de los O archivos. sea, King se super obsesionó con Sí, güey. atrapar a este Este cabrón. güey dijo, los niños están Este es mi desapareciendo en caso. este rumbo, lo tengo que resolver. Pues qué conciencia... O sea, para la época de mierda,
Repito, gran detective, el detective Ya King, los traes, o sea, ya los traes, ¿eh? ¿Qué sí, te güey. hicieron? ¿Qué te hicieron? Güey, Esclavizaron a su familia, no Ándale, entiendo. o sea, eso. Todavía trae las manos rajadas de tanto algodón que levantó. ¿Qué crees que corro rápido? Qué güey? Tengo que ir de bárbaro. esclavo, güey. No sabes si es león o si es chicotazo Cabrón. o de qué está huyendo, ¿no? El caso de Grace Budd, de 10 años, fue el que finalmente lo llevó a la justicia. En junio de 1928, Fish se presentó en la casa de la familia Budd en Manhattan bajo el nombre de Frank Howard. Se ofreció a contratar al hermano mayor, Edward Budd, como trabajador agrícola en su supuesta granja en Long Island. Fish se ganó la confianza de los padres con su apariencia respetable y modales. Entonces aquí ya estamos viendo un poquito cómo era su acercamiento. Su modus operandi, Su ¿no? modus De que operandi. familias medio pobretonas, oye, te quiero ofrecer trabajo. Igual y no se veía necesito jodido, ayuda. ¿no? Se veía así como educador, Iba a lo mejor iba bien buena onda. vestidito el güey. Aparte, como en esa época odiaban a los negros y amaban a los blancos, dijeron un blanco sería incapaz Obviamente. de cometer algún crimen. Obviamente. Como Y ahorita. así como lo estuvimos hablando con Peter Scully también ofrecía el trabajo para que la gente llegara. Lo mismo hizo Albert Fish. En junio de 1928, precisamente el Día del Padre, Fish se llevó a Grace prometiendo llevarla a una fiesta de cumpleaños, pero nunca regresó. Durante 6 años, la policía no tuvo pistas. El detective William King, el principal investigador del caso, estaba súper frustrado. A ver, se lleva al niño y los papás no es como que no tenían ni dirección, nada de este güey. O sea, también los papás, qué pendejo. O sea, qué pedo, Pues hay un güey? caso muy conocido de Asia, no sé bien en qué parte de Asia fue, pero que la comunidad era tan unida que siempre dejaban a los niños irse solos, que se iban a la tienda, que se iban a lo que sea. Sí, pero están dejando que se vaya con un señor a una fiesta. O sea, no mames. Pues apenas fue el caso aquí en México, que los acabaron linchando precisamente, Qué bueno, qué bueno. de una señora que se robó a la vecina diciéndole que iban a tener una fiesta de cumpleaños. Ah, la niña. Y nunca- la mataron, la metieron en un taxi. Sí, en bolsas, Ajá, ¿no? En bolsas, en un taxi, se enteró la colonia y los lincharon, güey. Qué bueno, qué bueno. Creo que mataron a Pues el varios. del niño también de hace poco que que mataron al hijo porque les debían 1,000 pesos, güey, los papás. O sea, Allá en mi colonia. Saludos. sí fue allá en el estado, Sí. ¿verdad? Sí, madres. En Representando. 1934, aquí ya estamos diciendo que tiene 64 años, Albert Fish. Oye, pero a los 50 todavía tienes fuerza, o sea, todavía estás bien, o sea, ya estás adulto, pero no eres un decrépito, ¿sabes cómo? O sea, todavía tienes fuerza, los puedes arrastrar, los puedes... Pero ya a los 60 pues ya también se va decayendo. Ya nuestro Fish tiene 64 años. Ajá. Y Fish envió una carta macabra a la madre de Grace, describiendo con detalles espeluznantes el secuestro, el abuso físico y los taquitos de niña que se hizo. Madres. El lenguaje era detallado, crudo y escrito como un hombre lúcido. Fue O sea, la primera vez que él había hecho esto, o sea, de enviar cartas a los padres de las víctimas. se sabe O sea, lo eso. estaba presumiendo. Pero si estamos hablando que tuvo más de 100 casos, ¿cómo cre- no sabemos que lo crees hizo que el con güey más? a lo mejor ya estaba en plan de que cansado, de que quería que lo agarraran al güey, de que ya... Puede ser, ¿no? Porque, Que o le sea, subía un poquito si- más la Si adrenalina. nunca hizo esto anteriormente, ¿para qué hacerlo? O sea, si tu modus operandi es tan perfecto, ¿por qué arriesgarte con una carta tal cual? Pues quién sabe, no creo tanto que quisiera que lo agarraran. Aquí porque anda, mira, la tiró. Nos escuchó, güey, Sí, nos hijo de perra. escuchó. Aunque la carta era una prueba de su culpabilidad, también contenía su perdición. Los investigadores, liderados por el detective King, aplausos para el detective King, Aplausos, la neta. No es para que lo corten, ¿eh? ¿Dónde Luego- está enterrado? ¿Dónde está enterrado el detective King? Vamos ¿Dónde Pues Ay. en varios niños. hay una página. Ah, el detective. detective. Ah, perdón. Hay una página donde puedes comprar cosas de crimen real. Ajá. Y puedes comprar de que tierra de panteón de donde está enterrado Ed Gein y así. Tú puedes comprar tierra de panteón de donde está enterrado. Y yo me la huelo, ¿no? Y me la... con una máscara de Letterface. No, pues este ya sacó sus kings a todo lo que da, ¿no? Pretextos quiere. Bueno, los investigadores liderados por el detective King lograron rastrear las marcas de la papelería del sobre hasta una empresa de alquiler de Estoy habitaciones. diciendo de la carta. Entonces, así fue como empezaron a, ¿Por un a error? detectarlo. Por un error, por egocentrismo, básicamente. Ajá, por como siempre, presumidito. güey. Siempre es por algún tipo de egocentrismo que los acaban O agarrando. sea, a BTK lo agarraron así y fue el asesino más casi perfecto de Estados Unidos. O sea, Pobre pedo. sí, qué imbécil. La carta, escrita con un lenguaje demente pero lúcido, detallaba el secuestro de Grace, su asesinato
y los actos de comidita, como les había dicho. Fish descubrió su ubicación en ese momento y sus motivaciones retorcidas. Inicialmente algunos en la policía dudaron de la veracidad de la carta, pensando que era la obra de un bromista cruel. Ese también es otra cosa, que no se pueden llevar eso porque hay mucho copycat. Hay mucha gente que ve a los asesinos en serie y eso y dicen, yo quiero ser como ellos. Y de hecho hay varios casos donde se acaban confundiendo porque tienen a su copycat y ya no saben bien quién es el asesino real. Ya es un asesino que le copia a un asesino. Ajá, Tal cual, eso es un exactamente. copycat. O cualquier bromista, ¿no? Que te manda esa carta y no lo puedes tomar tampoco como un Pero facto. los copycats son como estos güeyes Es que son fanáticos de... son fanáticos de los asesinos en serie. Entonces, al ver los actos Sí, que hace los un quieren asesino, los comienzan a imitar. Y de hecho he visto casos donde hasta los asesinos dicen, este güey me está copiando y se ofenden. Sí, se ofenden. Hasta se ofenden los cabrones. Es como... Es como, papi. El copyright, dicen, ¿no? Sin embargo, la inclusión de detalles íntimos y no publicados sobre el día del secuestro convenció a King de que el asesino había escrito esa carta. La carta se convirtió en la única pieza de evidencia física y la investigación se centró en la papelería. El análisis de la escritura se centró en rasgos únicos y patológicos. La policía rastreó una marca de agua y el tipo de papel. Finalmente, se descubrió que Fish había escrito la carta en la sede de una empresa de ropa en Manhattan, donde había alquilado un pequeño cuarto para huéspedes. Su uso de papel del lugar del trabajo lo delató. O sea, por un detallito de la hoja membretada de este lugar. Y el otro güey que ya lo traía cosido. Ajá, Sí, ya lo traía bien iba sobre sus atravesado, güey. huellas. Ya lo traía bien atravesado. Pues ya lleva un chingo de años intentando buscarlo, güey. O sea, intentando encontrarlo y no podía. Utilizando un anzuelo con una nota que lo invitaba a ir a la oficina de su supuesta papelería para un trabajo, la policía tendió una emboscada. Fish fue detenido y la prueba de caligrafía confirmó que su letra coincidía con la letra macabra. Durante el interrogatorio, Fish confesó otros crímenes, demostrando ser un asesino en serie O sea, activo por más de 2 décadas. El güey no negó desde que lo haga. Ese güey lo agarra. Es que por eso te digo, a lo mejor Estaba orgulloso. a lo mejor quería. Es que a estos cabrones les gusta la atención, o sea, les gusta que se sepa qué hicieron y todo. Aparte el pedo. era masoquista, güey. Ese güey decía, en la cárcel me van a dar violín, me van a A lo mejor dijo, ya madrear. estoy Ay, qué ruco, ya antojo. cada vez es más difícil hacer esto. O dijo, ya es difícil mantenerme, mejor que me mantengan en la cárcel. Pero, Pues hay gente que dice que come mejor en la cárcel que afuera. pues sí te creo, ve al Gus. Ve al Gustavo, dices. Al Gustavo. Durante su interrogatorio, Fish confesó otros crímenes, demostrando ser un asesino activo por más de 2 décadas, güey. O sea, 2 décadas y no lo agarraban. Creo, no sé. Es 2 que, décadas son 20 años, Sí, ¿eh? sí, no. Por si no Me sabías, refiero ¿no? es que no sé si este cabrón sea de los asesinos en años que más estuvo activos, porque 20 años es un chingo. O sea, ni Bondi, ni BTK, no sé si BTK, no, creo que BTK es de los más activos que estuvo, ¿no? Pero como él mata en tiempos diferentes, pues este güey continuó 100 niños en 20 años. Sí, está cabrón. hasta yo les veo poquitos. Madre, Pasó pero 20 sí, años. Se tal quedó cual- corto. Se quedó corto, tenía más potencial. Sí, tenía más potencial. Le faltó visión de tiburón. El caso Booth fue fundamental porque proporcionó la evidencia física y cronológica que refutaba el argumento de la defensa sobre la locura total de Fish. Porque como siempre que agarran a algún asesino dicen, es que está loquito. O sea, sí está loco, pero están lúcidos para hacer las cosas que hacen, cabrón. Escucho vocecitas, escucho vocecitas. Pues él decía que escuchaba voces. No lo dudo, güey, porque sí estaba bien pinches enfermo, pero también hay un momento donde tú dices hasta dónde llega la locura. Güey, pero no creo que estuviera tan enfermo como para haber criado a 6 hijos, haber tenido una esposa, haber abierto un negocio que le iba bien, o sea, redituable. No era un pendejo. Era un psicópata funcional. Ajá. Y aparte esa era la coartada, pues para tapar más o menos la apariencia. La carta escrita 6 años después del crimen no era el acto impulsivo de un loco. O sea, este güey se esperó 6 años desde que secuestró a Grace y mandó la carta. O sea, como que se esperó a que los papás ya hubieran superado el dolor de la pérdida. Oh, es Y que. después mandó la carta. Yo creo que estaba aburrido, ¿no? Dijo... Para que lo Ya habían agarraran. quitado la foto del altar de la niña, ya la habían quitado. Aparte, dudo que en esos 6 años, siendo tan activo, no hubiera hecho más crímenes, ¿sabes? Durante 6 años. Sí. Entonces yo creo que lo de Grace fue Oye, simplemente... ¿no habrá sido de que guardaba ahí alguno para darle caña así como que por buen tiempo? Pues, ¿quién sabe? Es que era una época. Pues, saber eso. Ándale. Sí. Es que la bronca de esto es que al güey no lo agarraron infraganti. O sea, ya lo agarraron después de haber matado. Hecho lo que quisiera. Quién sabe si habrá tenido ahí a niños durante un chingo de tiempo. O sea, qué feo, güey. La carta contenía detalles precisos del suceso y fue enviada con el propósito de infligir el máximo terror.
Los fiscales argumentaron que su capacidad para planificar, engañar y escribir la carta de manera coherente probaba que Fish era consciente de sus acciones y por lo tanto legalmente responsable. Una persona capaz de distinguir entre el bien y el mal según el estándar legal de la época. No era Aunque un- estábamos en épocas No era de un mierda. neurodivergente, así Exacto. básicamente. Aunque No era estábamos en neurodivergente. épocas de mierda, hasta ellos decían, sabe distinguir el bien y el mal. ¿Por dónde? Sí Exacto. sabía por dónde, ¿no? Exacto. ¿Quieren escuchar la carta? A ver. A ver. Tengo aquí la carta. La original. Tenemos la carta. original. Madre. Me la mandó su hijo. ¿Sí? Uno Es de tu los güey. 6 que sobrevivió. Es mi güey. Es mi ex. Sí te Ah, creo. no lo dudo, ¿eh? Le super creo, no mames. Entra bien en el perfil que te gusta. Ay, la otra vez conocí a un chico. Era súper parecido a Ed Gein, güey. Súper, hasta con los ojitos caídos ¿Ese así. fue el que dijiste? Sí, güey. Qué loca está, güey. Sí Pues yo Y qué. dijo, ay, me voy a tratar como un niño de eso. No. me dijo, güey, acabo de hacer match con un güey que se parece a Ed Gein. Y yo, güey, qué pedo, güey. Pues se parece, Acababa qué de ver la chingadera. serie, el amor. Pero no sé, y aparte era como una mezcla entre Charlie Hunnam y el real, ¿sabes? Ok, era una vez que mezcla de los chat. dos. Ajá. Exactamente. Trátate, amiga. Sí. Pues la carta empieza con: mi querida señora Budd. En 1894. ¿Y estaba así en español? No, estaba en inglés, pero. Ah, ok. Pero Iván no habla que era el inglés. original? Perdón, es que soy moreno, los morenos no hablamos ¿No inglés. que era el perdón. original, pues? Ay, pero que él no habla inglés, la tuve que Ah, traducir. ok. Aparte, la carta estaba en inglés y allá me ves en Google Translate haciéndola. ChatGPT. Chat- Tradúceme esta mamada, por favor. Se lo puse, pero por los detalles de la carta, ChatGPT me dijo, no puedo continuar. La con lo que madre. escribiste". Sí, güey, ChatGPT me mandó al mono. Bueno, empecemos. Mi querida señora Budd, en 1894, un amigo mío, el capitán John Davis, se embarcó como marinero de cubierta en el vapor Tacoma. Zarparon de San Francisco con destino a Hong Kong, China. Al llegar, él y otros desembarcaron y se emborracharon. Al regresar, el barco ya no estaba. En aquella época había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba entre 1 y 3 dólares por libra. Tan grande era el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimento para evitar que otros murieran de hambre. Un niño o una niña menor de 14 años no estaba seguro en la calle. Podías ir a cualquier tienda y pedir un filete, chuletas Filete o carne de niño. para guisar. Ajá, un Filete de picadillo. niño, que nalguita de niña. Una tinguita. Una, Madres. ándale. Una tinguita se Que antoja, tu ¿no? quesadilla ¿Con queso o sin queso? con queso, Ay, ¿no? sí, güey. Bueno, me depende. encanta la discusión, o sea. Se me hace Con la chorizo pendeja. chiquito porque eran de niño. Sí, es una Es una pendejada más grande. Era chorizo que no lleve verde. queso, güey. Ándale. Sacaba parte del cuerpo desnudo de un niño o una Y su niña. moronguita. Cállate, Ya cuando llega a la adolescencia. Más maciza la carnita. Ah, claro. ¿no? Corriosa, ¿no? Corrioso. Sacaban parte del cuerpo desnudo de un niño o una niña y cortaban justo lo que querías. Un niño o una niña, que es la parte más dulce del cuerpo, vendida como chuleta de ternera y alcanzaba el precio más alto. John permaneció allí tanto tiempo que le adquirió gusto a la carne humana. A su regreso a Nueva York robó a 2 niños, uno de 7 y otro de 11. Los llevó a su casa, les quitó la ropita y los ató en un armario. Luego les quemó todo lo que llevaban puesto. Varias veces, día y noche, los azotó, los torturó para que su carne quedara tierna y sabrosa. Qué bien. Primero Sí, mató porque luego está duro y uno no. Pues uno lo que no está decía, para ¿no? andar De- comiendo tieso. caldo de gallina, que la gallina es más dura, ¿no? Dicen que es más morada. polla. Pero le La das polla. unos- La polla. La polla te gusta, Oigan, ¿no? hace No, rato a ti. les estaba diciendo que si vieron el regreso de la niña polla. Ah, sí. A la chica de verdad, ¿les Eres gusta el tú, pollo güey. frito? A la chica de verdad, ¿les gusta el pollo frito? Pollo, pareces, pollo, güey. polla. Pero ahora el regreso de la niña polla fue para hacer promoción a un restaurante. Entonces la canción De ahora pollo. dice, sí, un restaurante de hamburguesas. Entonces la canción ahora dice, a las chicas de verdad les gusta la hamburguesa, a las chicas de verdad les Ay, gusta el pollo aburrido. frito. Sí la cagó, Ya. sí la Sí, cagó, no, ya. pero fue el gran regreso de la niña polla. Así que aplausos para la niña polla. Primero mató al Que niño. regrese más veces, ¿no? Más veces. Que se venga más veces, Sí, dice. que regrese la niña polla varias veces. Primero mató al niño de 11 años porque tenía el trasero más gordo y por supuesto la mayor cantidad de carne. Cocinó y comió todo su cuerpo excepto la cabeza, huesos y vísceras. Lo asó en el horno, todas sus pompitas las asó en el horno. Lo hirvió, lo asó a la parrilla, lo frió y lo guisó.
El niño pequeño fue el siguiente y pasó lo mismo. En ese entonces yo vivía en el postre. 409E de la calle 100, cerca del lado derecho. Me decía tantas veces lo buena que era la carne humana, así que decidí probarla. O sea, ese güey era su compita y le dijo, güey, me acabo de comer Te a 2 recomiendo. morros. Te recomiendo que te chingues unos niños también tú. Eso Como dice. la canción de Aquid que dice, no gusta, tengo 2 morros guisándose en la estufa. Uf, muy Hansel y Gretel. ¿Ya vieron la película de Gretel y Hansel? No, pues sigue. Es buenérrima. Es buenérrima. Sigue, El domingo 3 de junio de 1928 te visité en el 406W de la calle 15. Te traje queso y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Ahí decidí comérmela. Y güey, imagínate que esto lo esté leyendo la Pero mamá. ahí La mamá. literal estaba admitiendo que él fue a la familia. No, y aparte O te sea, está pasando la receta para que te ¿cómo, quede cómo no sabroso. quisiera que lo agarraran? Claro que quería que lo agarraran el güey. Claro que quería ser atrapado. Y ahorita te digo por qué. Con el pretexto de llevarla a una fiesta dijiste que sí podía ir. La llevé a una casa vacía en Winchester que ya había elegido. Al llegar le dije que se quedara afuera. Recogió flores silvestres. Subí las escaleras y me quité toda la ropa. Sabía que si no lo hacía la mancharía con sangre. Cuando todo estuvo listo, fui a la ventana y la llamé. Luego me escondí en un armario hasta que estuvo en la habitación. Cuando me vio completamente desnudo, empezó a llorar e intentó bajar corriendo las escaleras. Y La agarré. canoso. Sí. La agarré y me dijo que se lo diera a su mamá. ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿Que le diera qué a su mamá? Que se lo diría, perdón. Ah, pues Que se lo también, diría a ya su me mamá. lo iba a dar a mí, pues déselo a mi mamá también, por favor, ¡Ni señor. modo! Repártale, que está muy sola. ¿No? Pues sí. ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, güey? Ay, la niña todavía que se preocupa por la mamá. Rola, dice. Ajá. Compartida la niña, ¿eh? Bien. Primero- Bien por la niña. Primero la desnudé. Cómo pateaba, mordía y arañaba. La estrangulé hasta la muerte y luego la corté en trozos pequeños para Hasta la poder... Ajá. Para poder llevarme la carne a mi habitación, cocinarla y comerla. Qué dulce y tierno estaba su culo asado en el horno. Tardé 9 días en comerme todo el cuerpo. No me la fue, aunque podría haberlo hecho si hubiera querido. Ella murió virgen. Menos mal, cabrón. Pues no, sí, pues el gracias, niño. hijo de tu... Gracias, güey. Las confesiones ¿Cuántas sobre horas tenía la Gaffney niña? y otros niños fueron utilizadas ¿Como 10? para mostrarle al jurado que el asesinato de Grace Bott no fue un evento aislado o un error de Fue un demente. premeditado. Exacto. Sino fue parte de una rutina criminal depredadora y sostenida durante más de 2 décadas. O sea, eso fue este güey sí está bien pinches enfermo. ¿Cuántos años O tenía sea, la desde el niña? primero, ¿no? Pero ya lo concluyeron 2 años, 2 décadas después. ¿Cuántos años tenía la niña? La bot como 10, ¿no? Dice. Estaba chiquitilina, ahorita te digo. Menos de 10 años. 11. Dice Peña. 10 añitos tenía. ¿Ves? Yo sí te estoy poniendo atención. Entonces tenemos acá al menos de los casos que ya sabemos, un niño de 4 años, un niño de 8 años y Grace de 10 añitos. ¿Ok? La confesión sobre Billy Gaffney reveló que Fish había sido un asesino en serie activo mucho antes de 1928 y esto ayudó a desmantelar la imagen de anciano que perdió el control, reemplazándola con la del depredador mediático. ¿Ok? Sí, pues ya tenía su historial. Pero el güey estaba, o sea, tenía un modus operandi muy... Estaba bien dañadito, ¿no? Estaba muy jodidito el güey, sí. Pero ese pedo de enviarle la carta está súper tétrico. Sí. Después de la carta, Fish confesó el asesinato de Francis McDonald después de su condena de muerte en 1935. Cuando la confesión sobre McDonald se hizo público, el New York Daily Mirror escribió que la revelación consolidó la reputación de Fish como el asesino de niños más cruel de la historia del crimen. Es importante notar que al menos Francis McDonald fue una de las víctimas conocidas y confirmadas por Albert Fish, pero no la única. Entonces tenemos el caso de Francis, tenemos el caso del otro niñito de Billy, 4 años, Billy. de Billy, y tenemos el caso de Grace. Lo atraparon precisamente por el caso de Grace, por la carta que mandó 6 años después de su muerte. Pero ahí fue cuando King enlazó las muertes de los otros niños y dijeron, pues este cabrón lleva activo más de 20 años. ¿Y cómo se da el número de los 100 asesinatos? Se supone que él lo dijo. Que Albert dijo, yo me eché a más de 100 niños. Pudo haber mentido, Exacto. pudo haber dicho la verdad. No, pero o sea, según yo también vi que sí tenía cuerpos y cadáveres o sea, en su domicilio.
O sea, le empezaron a descubrir ya más cosas. Entonces de ahí sacaron la cuenta esa. A un aproximado de que hay muchos huesos y Ajá, así, probablemente. exactamente. Tras su arresto, el examen de Fish en el hospital Bellevue reveló una persona tan físicamente perturbada como mentalmente. El hallazgo más impactante fue que Fish se había autoinfligido heridas masoquistas a lo largo de los años. Escuchen esto les va a gustar. Los médicos descubrieron 29 agujas de coser y alfileres incrustados intencionalmente en su ingle, abdomen, pelvis y testículos. O sea, las tenía puestas. Es ¿Hay como cuando vas a imágenes? los tacos y te dan un salero ahí con un palillero, pero él lo asaba en sus huevos. Y hay de hecho fotos en internet de los registros y se ve como la bolsita de los testículos, todos los alfileres adentro. Y no mames, ¿cómo podía vivir así? O sea, Le encantaba sentir el dolor cada vez que caminaba, Se me está que se antojando, sentaba. Se me está antojando. Sí. Estos objetos causaban un dolor constante y eran una manifestación física de su necesidad de sufrimiento. O sea, este güey vivía en dolor 24/7 y le encantaba. Le encantaba. Sí, güey, luego te pinchas con una agujita y güey, la jeta de Iván está de... verga, güey. Está así, Iván. También ahí. Sí, Seguramente pues también ahí. seguramente en la uretra, güey, un pedo así, güey. En todos sin lados pedos, güey. había agujas, güey. Madres, güey. Durante el juicio se llevó a cabo un debate intenso sobre si Fish estaba lo suficientemente cuerdo como para ser responsable de sus actos. El argumento de la defensa fue que Fish sufría de psicosis paranoide y que actuaba bajo los delirios de ser un agente de Dios. El abogado sostuvo que nadie con la mente sana podría cometer tales atrocidades o mutilar de esa manera. O sea, ¿de qué estaba loco? El cabrón estaba loco. O sea, eso está más que claro que estaba loco. Argumentó que Fish era clínicamente demente. Presentaron evidencia de sus alucinaciones auditivas porque él creía que Dios le ordenaba hacer los sacrificios y su profundo masoquismo. El argumento era que su mente estaba tan rota por la psicosis que no podía planear racionalmente. La fiscalía, apoyada por algunos psiquiatras, argumentó que, si bien Fish era innegablemente enfermo, demostró astucia y control cognitivo. Su capacidad para planificar los secuestros y, aparte, él usaba identidades falsas, o sea, él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. No era. Y que tenía que fingir ser otra persona. Ocultar los crímenes durante años y escribir la carta de 1934 probaba que entendía la naturaleza criminal de sus actos y podía distinguir entre el bien y el mal. Sí, sabía que si lo agarraban lo metían a la cárcel, o sea, no era como que, ay... Oye, pero qué güey los abogados, ¿no? O sea, ver todo eso y aparte tenerlo que defender. Pues que así Y es. de alguna manera que sea creíble, ¿no? Porque es su defensa. Así Y es. tenerse lo que tragar completito y buscarle la manera. Pero al final es como la vieja confiable, ¿no? Siempre que hay una... Está loco. loquito. Alegar demencia. Pobrecito, déjenlo. Pobrecito, nada más. Den 100 para el niños. susto. O sea, sí hay casos en los que Eso sí no se dicen puede nada. demostrar una demencia Pues, en por un ejemplo, juicio. Ed Gein sí tenía esquizofrenia. Ed Gein Ese padecía güey esquizofrenia. Sí tenía esquizofrenia. Bondi, tipo, fue uno de los que... Bueno, Bondi quiso alegar más de que era el chivo expiatorio. Aparte el caso de Bondi está interesante porque se supone que tuvo una infancia Buena. normal, güey. O sea, una clase media, trabajadora, vivían bien, Con todo su mamá eso. y- Sí, a toda madre, pero pues de que están locos, están locos. El fiscal argumentó que Fish era un asesino que usaba su enfermedad mental como un escudo. Psiquiatras testificaron que Fish era un mentiroso y manipulador. Su habilidad para crear identidades falsas, planificar secuestros meticuladamente y esconder sus crímenes durante años demostraba que era consciente de la naturaleza ilegal y moralmente incorrecta de sus acciones. Él sabía que estaba mal y por eso lo quería esconder, hasta que decidió ya no esconderlo, básicamente. El juicio contra Albert Fish fue uno de los más sensacionalistas de la década de los 1930, capturando la atención de un público que estaba completamente horrorizado. O sea, No, y fue total. el escándalo. Y eso que en ese tiempo, ¿cómo se corría la información? Por puro periódico. Por periódico. Y radio, si acaso. O sea, El juicio se celebró en 1935 a pesar de la evidencia abrumadora de la locura de Fish. El jurado se enfrentó a la difícil tarea de decidir si la enfermedad mental lo eximía de la responsabilidad legal. También qué pedo ahí con los jueces, ¿no? Decir, si está loco, lo mando al manicomio, lo mando a la cárcel, ¿qué hago con él? Ajá. Lo más sentencia larguísima No o más, más güey. No, encerrado, ¿no? aparte en esa época pues era súper legal el en la cárcel, ¿no? O sea, la pena de muerte. todavía hay pena de muerte. Todavía hay pena de muerte. En Estados Unidos sí hay pena de muerte. Pero en ciertos estados, ¿no? Que igual y ahí no Ajá, aplicaba en donde ciertos estaba estados. él. Pues no sé, según yo en esa época en todos lados era legal la pena de muerte, menos en Estados Unidos. Probablemente sí. Pues apenas la quitaron y se supone que la volvieron a poner de que apenitas. Como el Partido Verde con su pena de muerte. Me acuerdo siempre de los anuncios. Oílos. El testimonio de Edward Bott, ¿todos recordamos a Edward Bott?
Sí. Sí. Era el hermano. Sí. Edward Bott era el hermano al que le ofrecieron un trabajo. Sí, al mayor, al hermano mayor. El sí. hermano mayor. Edward relató el día en que Fish se ganó la confianza de su padre. Su relato humanizó a Grace, evitando que la atención del jurado se desviara completamente hacia la grotesca psicología de Fish, y la fiscalía se aseguró de eso. Los últimos meses de Fish se pasaron en el corredor de la muerte, en la prisión Sing Sing. Fish mantuvo una serenidad inquietante, escribió cartas a su hijo donde parecía aceptar con calma su destino, viéndolo como una justa retribución. Nunca mostró remordimiento por sus víctimas, solo por no poder seguir sus compromisos. ¿Tuvo última cena? Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Cuál habrá sido su última cena, no? Pues le gustaban las nalgas. Yo ¿Qué? creo que es al horno. Vámonos. Macizo. El sistema legal luchó con la complejidad de su caso. Las apelaciones que argumentaban la locura fueron rechazadas, manteniendo la sentencia de muerte. O sea, este güey no se iba a escapar. Fin. Sí, no, ya. No, pues no. Lo dejaron ahí. El caso de Albert Fish es un hito por varias razones, con un impacto que resonó durante décadas. El 16 de enero de 1936, Albert Fish fue finalmente ejecutado. Aquí estamos hablando que ya tenía 66 años. Se dice que el proceso se complicó debido a los alfileres metálicos incrustados en su cuerpo, aunque esta Que afirmación se a murió menudo... de tétanos. O sea, De rabia, di. Sí, que le dio una infección y se murió. Aunque esta afirmación a menudo se considera parte de la mitología alrededor de su ¿En caso. qué cómo lo mató? ¿Fue inyección letal o silla eléctrica? No tengo la menor idea, Pues si fue silla eléctrica, el güey lo disfrutó, Si era un... Se murió con Sí, acá güey, su fierro porque si bien le puesto. excitaba que sufrir daño, güey, si hubiera sido la silla eléctrica, estaba extasiado el Pues se cabrón. supone que eso dijo él. Silla eléctrica. Que lo último que le faltaba era probar el dulce sabor de la muerte. Pedo, güey. Estaba loco, güey. Y luego ni cómo madreártelo así de que los otros reos o los policías porque le gustaba. Tenías que abrazarlo para que... Ajá, tenías Ajá, que, ese era tenías su- que besarlo, ¿no? un abrazo no. Tenías que decirle, te quiero mucho, ¿no? Así para... El caso de Albert Fish tuvo un profundo impacto en la sociedad y la criminología. Su caso reveló que el depredador no siempre es una figura obvia, sino que puede ocultarse bajo la apariencia de un anciano inofensivo. El caso contribuyó a erosionar la confianza ciega en extraños y sirvió como una advertencia brutal sobre la vulnerabilidad infantil. Al menos este caso quedó como ante la sociedad de güey, no porque sea un viejito, va a ser bueno. No, igual, los viejitos groseros, a mí, están a la... Los viejitos Oye, groseros, está bien fuerte. La otra vez yo me iba a pelear con un señor en el 3B, güey. ¿Por Sí, qué? porque se me metió a la fila el rojo y le dije, oiga, yo voy. No, pues, hágase la verga. Sí, no Lo agarras tan Sora, hijo de tu puta madre, hijo de tu puta madre, ¿qué Ya traes? te ¿Por la qué te me metes? sabes. La naturaleza de esos crímenes impulsó el desarrollo de la psiquiatría forense y el estudio de parafilias extremas, ayudando a catalogar el perfil del asesino en serie altamente organizado pero psicótico. La figura de Albert Fish sigue siendo un símbolo de mal puro, una sombra que oscureció la imagen de Nueva York de la Gran Depresión y cuyo nombre es sinónimo del más profundo terror. La defensa argumentó que Fish era clínicamente demente, presentando evidencia de sus alucinaciones auditivas, tal cual. Pero al final dijeron, no, este güey, por más que le quieran meter, está metió frito. él. Sí. Está frito. Por más que le quiera meter, él ya metió. Exactamente. Entonces, o sea, este cabrón durante 20 años se echó, o sea, confirmados cuando menos fueron 3 niños, pero... pues, Son ejemplos nada más. Sí. O sea, de que se echó varios, se chingó sí, a o sea, varios. pero te digo, pudo haber, es que muchas veces los mismos asesinos mienten acerca de, dicen que son más, Ajá, que o son dicen que 5,000, son ¿no? menos. Cuando se aventaron 2. Entonces, pero para la época saber una cantidad exacta de cuántos niños mató este cabrón está Pero imposible. este güey sí estaba dañado, o sea, planeaba, los torturaba, Exacto. los violaba, los mataba, se los comía, o sea, ya iba... Y le gustaba la varias nalga. ahí, Decía ¿no? que la nalga era la parte más rica O sea, porque era la más carnosa. Literal muy Aníbal, el güey. Ajá, Oye, pero pues de una niños. nalguita, ¿verdad? Pues no se le niega a nadie, ¿no? O sea, mordida. una mordida de... ¿Cómo que no? A pesar de las intensas batallas psiquiátricas, el jurado deliberó y declaró a Albert Fish culpable de asesinato de primer grado. La capacidad de planificación de Fish, demostrada por la carta de 1934, prevaleció sobre el argumento de la locura total e incontrolable y fue sentenciado por muerte en electrocutación. ¿En el qué? Electrocutación. Sillita eléctrica para el loquito que Ajá. probablemente disfrutó el Toque, el güey. toque. Pasó el vato, ¿no? Pegándole así a los fierritos. Órale, agárrate. A ver, venga, jefe.
Échale. A ver, agárrese entre todos. Toques, Lo que toques. guste, lo que guste. El caso Fish destrozó la confianza ciega de la era premediática. La imagen del anciano inofensivo se convirtió en un arquetipo de peligro. Las familias se volvieron cautelosas y la advertencia de no hablar con extraños se volvió una lección vital. La complejidad de sus desviaciones, como el sadomasoquismo, la pedofilia, la coprofagia. Le gustaba la coprofagia, güey. A ver, la coprofagia, sé que es coprofílico, es que te gustan las No, heces es y eso. todo eso. Es eso. Es eso. Ujú. Pero Le fagia es de gustaba la ingerir. caca. O sea, pero la suya, la de los Pues demás. Gustaba la seguramente. caca. O sea, este güey tenía todas las filias que Era podías como, te voy a imaginar. sacar la mierda Era Literal. el güey. a comer. y me la voy a comer. A vas ver, en resumen, el güey Y era, tus nalgas bien. era pedo. Era pedo, era asesino, era caníbal, era coprofílico, era. No es lo mismo coprofílico que coprofágico. Bueno, era ¿Cuál coprofágico. es O sea, no nada más le diferencia? gustaba, Coprofílico sino le que gusta. también se la comía. Ajá, coprofágico es que se la comía. Coprofílico es que se excita con Ok. ella. O sea, Era detallárselo o algo. coprofágico, era caníbal, era asesino, era pedófilo, Sadomasoquista. sadomasoquista, mitómano. Pip, pip, Y- todo lo que dijo. Ver- ¿qué más? Se convirtió su expediente en un texto de estudio para la psicología y psiquiatría forense. Ayudó a definir y clasificar el comportamiento de los asesinos en serie con múltiples parafilias. Oye, y todos los de la UNAM. Oye, qué chido está esto, güey. No Los de la mames. UNAM. ¿Y por qué los de la UNAM? Pues porque seguramente también lo usan de ejemplo. ¿No? Vamos a dar un show a la UNAM. A la UNAM, Va. güey. Albert Fish se convirtió en el rostro del mal inexplicable, un hombre cuya vida demostró que la maldad puede crecer y esconderse tras una fachada de total normalidad durante décadas. Tama. Y esta fue la historia de Albert Fish. ¿Qué opinan, compadres? Al principio pensé que iba a hablar de un pedo súper racial. Pues se habló de un así. pedo. Sí hablo de un pedo. Un pedo. ¿Cómo te sentiste, amigos? Pues bien, la verdad yo nomás venía por mis 200 y el pollo y ahora resulta que no voy a dormir. Pero pues bien, ¿no? Nomás me quedé con antojo también de una... Y vas a dudar de todos los viejitos que te encuentres en la calle. Sí, Sí, güey. ¿Tú Hay qué que opinas? tenerles miedo. Mi chucho. No, yo O al sí. contrario. Yo sí sabía que los viejitos son cochinones. O sea. a ver, Siempre se andan manoseando viejas en el Abro metro. debate. ¿Hay que respetar a alguien por edad o por actitud? por actitud, sí, Claro que no. sí. A mí Los me- taxistas viejitos son bien cochinotes. Ay, sí. oye, hay que Güey, hablarle a uno, ¿eh? Yo me acuerdo una vez que iba, el año pasado fui al Festival de Morelia y iba una doña, una viejita, literal, como 70 años, subiendo una maleta así. Y yo le dije, ¿le ayudo, señora? Y me volteé a ver y me hace... No, Ay, pero tu es fue madre. por el tono de piel. Sí, o a lo me mejor va a sí, robar. güey, porque No. era una doña blanca y yo, Pues chinga, pues sí. vas a la verga. En la universidad Ni a mí la una quería viejita. ayudar. En la universidad una viejita a mí me agarró las nalgas. Y Cuando iba subiendo la a escalera ver otra vez. En el metro. ¿Qué tal? Pues eh? a mí mi mamá me contó que mi hermano una vez fue a ayudar como a un asilo y ya que se iba, una viejita desde la camioneta le mandaba besos. Le dijo, ¿me vas a ayudar o qué? ¿A qué vienes, no? Porque yo necesito también. ¿Tú? ¿Alguna experiencia con un ancianito? Bueno, Este- no sé. En el metro. En el metro, les recomiendo. La sí. caguita feliz. ¿Qué Sí, estación? ajá, ¿Qué exactamente. estación? Ya, la que caiga. La que caiga, mira, te puedes empezar desde que empieza la línea, te la avientas toda Así pasas tus fines, ¿verdad? Ya traes... ¿Para qué ir al totalmente. Sodome si te puedes ir al al metro, metro güey? por ¿Tú, Dan, 5 pesos. ¿Alguna experiencia mala con algún anciano, anciana? Pues afortunadamente nunca he tenido una experiencia mala, pero yo conocía el caso de Albert Fish desde que era adolescente. Entonces desde ahí siempre le he tenido miedo a los vejestorios. Luego hay unos que sí dan medio... Pues güey, siempre hay noticias en el metro del viejito que se la baja. Yo sí me lo puto. Nunca me ha tocado nada. Aunque sea de por... eso. Yo me lo Qué puto. bueno, Yo me lo puto. Güey, o sea, así O sea, le un anciano, ayudas. así sea un anciano de 70 años, ¿creen que merezca una putiza o no? Ay, no, obvio, le güey. ayudas. Sí, güey, claro Ya que- el viejito ya también necesita ayuda. Güey, es que tú estás enfermo, güey. ¿Qué te pasa, güey? Aparte, a los 70 años se le sigue parando. Pues hay que probarlo. No sé. Hay que preguntarle a Albert Pues Fish. sí. Pues no, o sea, háblale por la ouija, güey. No, aparte ustedes ven la imagen de Albert Fish, Quiero- es como un viejito así, triste. Ahí Chuchito va a ponernos una foto de Albert Fish para que ustedes vean quién era el hombre gris. Estamos hablando de Oye, que pero fue... sí está bien creepy el vato, ¿eh? Está creepy, tiene la carita Pero triste. aplausos al detective King nuevamente, que fue gracias a él, que nunca perdió la fe de agarrar a este cabrón. King, te rifaste. Si algún día descubrimos estás dónde oyendo. está enterrado el detective King, vamos a ir a dejarle un regalito a su tumba. Creo que es bien merecedor de... A Hay ti que te gusta mucho preguntarle. ir a los entierros, ¿no? De policías. de policía. De policías.
Es que el uniforme es otra cosa, ¿eh? Le sube el nivel. Sí, de hecho, ahorita no. No lo juzgo. Totalmente. Bien, bien esa. Bueno, amigos, ese fue el episodio de hoy. Recuerden que no promovemos ni incentivamos ningún tipo de estas conductas o estos actos. ¿Les gustó el episodio? Sí. Pues así que digas gustar. A mí ¿no? sí, la verdad. Pero me te dieron ganas de entretiene. investigar más, a ver de qué se trata y a ver qué más hay por ahí. Pero bueno, gente, síganos en nuestras redes sociales. Recuerden, yo soy Iván Montaña. Yo soy Daniela Aguilera. Pues yo nada más vine por mi pollo. Un random. Ya me voy. Y esto Yo soy es- Chucho el Catrín. Y nuestro buen Chucho, perdón, mi Chucho. Y esto es Te voy a contar un crimen. Hasta la próxima.